Cuando sube la bandera yo siento gran emoción y canto con toda mi alma el himno de mi nación, de mi querida Colombia, la tierra donde nací. Eres tú la bella insignia y por eso estoy aquí, para cantarte y quererte, oh bandera tricolor, para poder defenderte estoy lleno de valor. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina allá. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, y en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra los Andes, ancha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra los Andes, ancha senda que va al porvenir. Tres guerreros abrieron tus ojos a una espada, a una cruz y a un pendón. Desde entonces no hay miedo en tus mentes, ni codicia en tu gran corazón. Desde entonces no hay miedo en tus mentes, ni codicia en tu gran corazón. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Tira el hondo diamante a un agosto
El 1 de mayo nos invita a reflexionar acerca de los derechos laborales y humanos. ¿Sabías por qué se celebra en todo el mundo el mismo día? Averigüémoslo juntos. Buen día tengan todos. El día 1 de mayo de 1886, los trabajadores de Chicago se lanzaron a la huelga para protestar por las malas condiciones laborales y, en particular, establecer jornadas laborales de 8 horas. Una huelga es una medida de presión de los trabajadores hacia sus jefes para protestar sobre algo que es injusto y que quieren que se cambie. Consiste en el dejar de trabajar y en la entrada del lugar de trabajo ponen una bandera para que todos sepan que se está en huelga. Lamentablemente, la lucha por los derechos laborales ha sido un camino largo y complicado. En 1886 no existían las reglas que ahora se tienen para trabajar. Por eso, cansados de la opresión y malos tratos, los trabajadores se organizaron entre ellos, generando un gran movimiento social. El día 1 de mayo de 1886, la policía intentó detener este movimiento con violencia. Al final, el movimiento trabajador siguió y sus demandas fueron aceptadas. La más importante fue establecer jornadas laborales de 8 horas. Por ello, en memoria de esos valientes hombres, se celebra el Día del Trabajo y representa el esfuerzo de los trabajadores por la obtención de sus derechos laborales. Desde ahora veré diferente el Día del Trabajo, pues ahora sé que es un día en el que los trabajadores salen a la calle a exigir mejores condiciones laborales. Espero llegue el día donde no sea necesario que se salgan a la calle y que sus demandas estén cubiertas, pues si pensamos un poco, todos los empresarios dependen de ellos para que sus fábricas y negocios funcionen. Claro, sin trabajadores las fábricas no podrán funcionar. El Día del Trabajo. La historia del Día del Trabajo se remonta hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando debido al rápido avance industrial creció mucho la concentración trabajadora de hombres y mujeres, lo que originó el abuso en los salarios de los obreros, hecho que marcó enfrentamientos, agitaciones y luchas entre los trabajadores y empleadores. Lo anterior hizo que los trabajadores se agruparan en sindicatos para defender sus derechos y lograr mejoras en la calidad de vida laboral. Cuando corría el mes de noviembre de 1884, se celebró en Chicago el cuarto Congreso de la American Federation of Labor. Este congreso tenía como objetivo proponer que a partir del 1 de mayo de 1886, el sector patronal de los Estados Unidos respetara la jornada laboral de las 8 horas. De lo contrario, los trabajadores entrarían en huelga y concentraciones obreras. En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la ley de Ingersoll, estableciendo la jornada laboral de 8 horas, lucha que se dio gracias al trabajo de Ira Stewart, obrero dedicado a la mecánica. La ley quedó solo en el papel, no se cumplió en ningún término, lo que produjo que las organizaciones sociales y sindicales comenzaran la lucha por su cumplimiento. A partir de hoy, solo 8 horas diarias, ni una más, eran las arengas que voceaban los obreros unidos en huelga. El 1 de mayo de 1886, más de 350.000 trabajadores organizados paralizaron el país, con más de 5 huelgas realizadas en ciudades como Nueva York, Cincinnati y Detroit, con resultados positivos para la multitud obrera. Al año siguiente, en 1890, 15 naciones reunidas en Berlín realizaron el tratamiento de la intervención del Estado en lo relacionado a las tareas laborales. Así nació la idea y la necesidad de crear un organismo internacional que velara por los derechos y deberes emanados del trabajo, así como informar y asesorar. De esta forma nació la Oficina Internacional del Trabajo, que más adelante se transformó en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en residencia en Ginebra, Suiza, bajo el control de las Naciones. El Día de Trabajo en Colombia se conmemora con marchas por las principales calles del centro de la capital, encabezadas por los diferentes sindicatos como la Central Única de Trabajadores, CUT, la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD,
la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, entre otros. Dichos sindicatos marchan por la situación laboral del país, por el alto índice de desempleo, por los trabajos mal remunerados frente a los altos costos de vida, asimismo por el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud, a la igualdad de derechos y primordialmente a la defensa del trabajo. Con el transcurrir del tiempo, las luchas de los trabajadores en el mundo han aumentado encaminándose por la defensa de los derechos fundamentales, a exigir mejores condiciones de vida y de trabajo, al alcance de cambios de trascendencia en lo político, social, cultural y económico que incidan en la construcción de otro mundo posible. ¿Por qué marchamos el 1 de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país el 1 de mayo cada año? Este 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos, dormir, y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas, estabilidad laboral, pensiones, cesantías, horas extra, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Estos 5 líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En la actualidad, una gran mayoría de países conmemora el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia. Sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492, cuando fue descubierto el país por los españoles. Pero la clase obrera como tal surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos de Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical de la que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su organización sindical en Bogotá. Uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual se inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878. Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910, y los ferroviarios repitieron su huelga en 1919.
Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando. Trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía a los derechos laborales por parte del gobierno y empresarios son la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Pero aún queda mucho por lograr. Entonces, después de conocer esta historia, ¿se va a quedar ahí durmiendo? Levántate y ven a la marcha del 1 de mayo. Tu presente y tu futuro laboral te lo agradecerán. Vamos a luchar por nuestros derechos. Demon up, strong as Bakugo. Sometimes I feel that life's a no meaning, that they hate you, love it, ignoring no fun. Sometimes I feel like they're brushing us. Some give up his ventral to be all strong. I feel like Bakugo forgot and evil. I feel like Bakugo forgot and evil. I feel like Bakugo forgot and evil. I will be strong to defeat with a gun. I'll be the best in the world universe. I'm touring and spotting with idiots. I'm tired of anyone to surpass me. And will see them below me. So say what you want, yeah, 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 yeah. You that think in me no longer affect me. Thanks to you was even rival myself. I'll be like Bakugo, forgot and evil. I feel like Bakugo, forgot and evil. I feel like Bakugo, forgot and evil. I feel like Bakugo, forgot and evil. Bakugo. Hola, mi nombre es Alison Ramírez, soy del curso 605 y voy a bailar el bullerengue titulado Déjala di. Déjala di, déjala, y que te vaya, vaya pues. Déjala di, que yo la voy a buscar, ay, vaya pues. Déjala di, déjala que ya se vaya, vaya pues. Déjala di, que yo la voy a buscar, ay, vaya pues. Déjala di, esa muchacha que llorona, vaya pues. Déjala di, por toda la capital, ay, vaya pues. Déjala di, déjala que se vaya, vaya pues. Déjala di, que yo la voy a buscar, ay, vaya pues. Déjala di, a corrito de bulón, ay, vaya pues. Déjala di, pa' que lo sepa tocar, ay, vaya pues. Déjala di, Adonai, hoy tu tambor, ay, vaya pues. Déjala di, que le sabe tu tonada, vaya pues. Déjala di, huevo caramba, vaya pues. Déjala di, déjala que se vaya, vaya pues. Déjala di, déjala que ya se vaya, vaya pues. Déjala di, que yo la voy a buscar, ay, vaya
vaya pues. Déjala ir. Déjala que se vaya, vaya pues. Déjala ir. Que yo la voy a buscar, ay vaya pues. Déjala ir. Huevo caramba, vaya pues. Déjala ir. Déjala que se vaya, vaya pues. Déjala ir. Déjala que se vaya, vaya pues. Déjala ir. Que yo la voy a buscar, ay vaya pues.